Nuestro estudio de este domingo se titula La importancia del arrepentimiento. La importancia del arrepentimiento. Y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, desde el verso 4 hasta el verso 8. San Mateo, capítulo 3, desde el verso 4 hasta el verso 8. Dice, hermanos, así en la Escritura, Mateo 3, del 4 al 8. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer hasta ahí. Juan el Bautista, hermanos, es el gran personaje que abre el Nuevo Testamento en la Biblia. A él le corresponde el privilegio de romper el silencio de 400 años que había predominado desde el último de los profetas, Malaquías, hasta aquel día en que Juan el Bautista comienza a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En aquellos 4 siglos, la voz de Dios no se había escuchado en Israel hasta que apareció este hombre. Anunciar la llegada del Hijo de Dios fue su más grande anuncio, pero no fue el único. Hubo otro anuncio sumamente importante y era el que tenía que ver con el arrepentimiento. Uno de los principios fundamentales del Evangelio que él anunció de manera muy clara fue el arrepentimiento como el primer paso a la salvación en Cristo Jesús. El arrepentimiento era tan importante y sigue siendo tan importante que Jesús mismo, en el Evangelio de Marcos lo pueden ustedes comprobar, su primer mensaje fue el mismo. En Marcos dice: y desde aquel día comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente el mismo mensaje. ¿Por qué predicaron lo mismo? Porque el arrepentimiento era vital. Gracias a Juan el Bautista, hoy podemos entender mejor qué es y qué significa arrepentirse. Porque el problema, hermanos, con esta doctrina tan fundamental del Evangelio es que muchas veces lo conocemos de nombre, pero no sabemos esencialmente qué significa arrepentirse. ¿Qué significa el arrepentimiento? Gracias a Juan el Bautista podemos tener una idea más clara de qué es y qué significa en el Evangelio la palabra arrepentíos. ¿A qué llamaba la gente entonces Juan el Bautista cuando les predicaba el arrepentimiento? ¿Qué hacían las personas que se arrepentían en los días de Juan? Eso sí lo podemos ver aquí en este pasaje. ¿Qué era lo que sucedía? En primer lugar, confesaban sus pecados públicamente. El verso 6 nos dice que antes de ser bautizados, confesaban sus pecados. Pero esta no era una confesión simple o común o cualquiera. Incluía aspectos sumamente interesantes. El primero es que muy probable esta confesión era una confesión pública de sus pecados. Pero aclaremos una cosa. Era una confesión pública no en el sentido de que gritaran sus pecados para que todos los conocieran. Era una confesión pública en el sentido de que los asistentes a aquellas ceremonias, que eran multitudinarias cuando Juan el Bautista bautizaba, se confesaban unos a otros sus faltas. Y la gente miraba
cómo una persona le pedía perdón a otra a la que había ofendido. No quiere decir, por lo tanto, que gritaran sus pecados para que todo el mundo los conociera, pero sí significaba que se acercaban a la persona a la que habían ofendido y le pedían perdón. A esto se refiere el verso 6 cuando dice, confesaban sus pecados, porque si no, ¿a quién se los iban a confesar aparte del Señor? Se los confesaban a las personas a las que habían ofendido. En aquellos bautismos se pedían perdón, se restituía la dignidad del agraviado, se reconocían faltas cometidas en contra del hermano. Estos eran momentos muy impactantes. Arrepentirse entonces, hermanos, en los días de Juan el Bautista no era un simple perdóname y ya se terminó todo. Arrepentirse implicaba tener el valor de reconocer, tener la decisión, el coraje de reconocer que se había cometido una falta y rogar el perdón a la persona que se había ofendido. Es decir, venir directamente a la persona ofendida y pedirle el perdón. Era algo muy diferente. Sin duda, serían reuniones muy emotivas. Se las pueden imaginar ustedes. Cuando dos personas se acercaban y se pedían perdón de una manera sincera y profunda, verdaderamente en aquellas ocasiones había lágrimas, había abrazos, había besos de perdón y tantas otras expresiones del impacto emocional que producía en el corazón de las personas aquella confesión. Era una confesión difícil, pero el alma era liberada de sus ataduras y por eso probablemente también las personas lloraban. Por eso también las personas se conmovían, porque en el acto de pedir perdón y recibirlo, ellos eran liberados y esta experiencia liberadora los conmovía tan profundamente que algunos soltaban el llanto, el clamor de gratitud ante aquella libertad que les ofrecía el perdón. Al sentir que las ataduras de tantos rencores, resentimientos, angustias que llevaban en el corazón se rompían, la gente lloraba, la gente se conmovía, la gente se abrazaba, la gente probablemente caía de rodillas porque sentían el impacto de la libertad en Cristo Jesús. Ahora, obviamente, para arrepentirse de esta manera, había que cambiar el corazón. Había que pasar de la soberbia y el orgullo a la humillación y la mansedumbre. De la vanidad y el ego a la humildad. Era un cambio, hermanos, intenso. Las personas cambiaban de dirección en sus vidas y eso era el arrepentimiento. No era solamente, hermanos, el acto de decir perdóname, era el acto de cambiar interiormente. Y cuando la persona era transformada interiormente, entonces había acontecido el arrepentimiento en Cristo Jesús. Y hoy en día debería de ser igual. El arrepentimiento sigue siendo el mismo. La verdad del Evangelio no cambia. Permanece por los siglos de los siglos. El Señor mismo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quiere decir que esta palabra sigue teniendo vigencia y sigue siendo la misma para nosotros hoy en día. Pero muchas veces la interpretación del Evangelio moderno ha cambiado estos principios que son fundamentales y básicos en la vida cristiana. Hoy, cuando dos personas tienen problemas, se reúnen con el pastor para hablar de sus dificultades y después de hablar un buen rato, llegan a la culminación de todo aquello y dicen, bueno, si en algo te he ofendido, perdóname. Yo no sé, yo no me di cuenta, yo no me acuerdo, pero si te he ofendido en algo, perdóname. Y se acabó, se terminó. Ese perdóname no tiene ninguna transformación interior, no tiene un alcance al corazón,
no tiene un impacto interior que transforme a la persona. Muchas personas se acercan al arrepentimiento entonces con una actitud farisaica, y todo aquel acto de arrepentimiento que no llega al corazón es solo una imitación del verdadero arrepentimiento, y como resultado queda sin fruto. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos, en este punto? Que la persona dice: si en algo te he ofendido, perdóname, pero las ataduras quedan en el corazón. El resentimiento, el rencor, el enojo, la ira, cualquiera de esas emociones tan negativas que podemos llevar en el corazón quedan intactas. Pedimos perdón de la boca para afuera, pero el corazón no fue alcanzado por aquella confesión y quedamos igualmente atados. Y quedamos igualmente reos de todos esos sentimientos destructivos que pueden estar presentes en nuestro corazón. La consecuencia más dolorosa entonces es esta, que esa forma, esa imitación de arrepentimiento nos deja intactos por dentro. Pero el verdadero arrepentimiento pasa por encontrarnos con nosotros mismos y reconocernos tal como somos, reconocer los sentimientos que llevamos dentro, reconocer que yo he querido matar a ese hermano varias veces, reconocer que he alojado en mi corazón sentimientos como ese, reconocer que lo he llevado dentro y me ha hecho daño y me ha estorbado y me ha molestado y me es una carga y a veces me desespera, me llena de angustia, me quita el sueño. Todo eso, reconocer todo eso es necesario para llegar al verdadero arrepentimiento. Y si llegáramos al verdadero arrepentimiento, seremos libres en el nombre de Jesucristo y vamos a gozar de su paz y de su bendición dentro de nuestro corazón. Amén. Segundo lugar, este pasaje nos enseña que los que se arrepentían reconocían que habían estado ciegos a la verdad. Juan el Bautista pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso lo dice en el verso 7, pero fíjense antes cómo lo llamó: generación de víboras. Era un poco directo él, ¿verdad? No tenía pelos en la lengua, como dicen por ahí. Generación de víboras. Observemos esa reprensión. ¿Por qué le llama generación de víboras? Parece que hay dos razones para llamarles así. La primera es que las víboras, saben ustedes, son venenosas. Las culebras no son venenosas. Si usted quiere tener una serpiente de mascota, busque una culebra, porque esas no son venenosas, pero las víboras son venenosas. Y lo primero que Juan les dice es generación de víboras. ¿Por qué les dice así? Parece que Juan tiene en mente el hecho de que los fariseos habían envenenado el judaísmo de Israel. Habían envenenado con sus herejías la religión nacional de los judíos, el judaísmo. Habían vaciado la ley de todo su significado espiritual y lo habían reducido a una serie de prohibiciones que solo servían para favorecer un gran comercio religioso, un gran negocio de la religión y nada más que eso. Al frente de aquel gran mercado de la fe estaban ellos, estos grupos religiosos que han sido mencionados en este pasaje que leímos. ¿Quiénes fueron mencionados? Fariseos y saduceos. Están ahí con nombre y apellido en este pasaje. Ellos son mencionados aquí porque ellos eran los grandes beneficiados de aquella organización religiosa. En segundo lugar, le llama víboras porque las víboras por naturaleza huyen del fuego. Los fariseos huían aterrados ante la idea del juicio de Jehová y les parecía que practicando aquella religión que era más invento suyo
que la religión nacional de Israel, allí estaban seguros. Pero Juan les advierte en este mismo pasaje, en el verso 11, ustedes lo pueden leer. Viene uno que ha de bautizarlos, les dice, en Espíritu Santo y fuego. Y con esto les quería decir, de ese fuego no se van a escapar, se escondan donde se escondan. Juan les advierte que viene detrás de él el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Les está advirtiendo que de aquel día del juicio nadie podrá escapar. Es decir, les estaba invitando a reconocer sus falsas esperanzas y arrepentirse de verdad. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Les estaba diciendo que el verdadero arrepentimiento da frutos, da resultados visibles. En un árbol los frutos son visibles, son evidentes. Y él dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. No se sigan escondiendo en la falsedad, sino que comiencen a producir resultados del efecto del arrepentimiento. Para nosotros, las religiones vacías siguen envenenando las mentes de los seres humanos. Siguen siendo el escondite perfecto para todo aquel que no se quiere encontrar con la verdad. Es mucho más fácil sentirse salvo practicando una religión que ser salvo en Cristo Jesús arrepintiéndose de verdad. Por supuesto que es más fácil practicar una religión, porque el arrepentimiento, como ya hemos visto, implica reconocer el pecado personal. ¿Por qué tantas personas no vienen a Cristo? Porque no quieren pasar ese momento. ¿Cuántas personas conocen ustedes que les manifiestan, a mí me gusta cómo cantan, a mí me gusta cómo predican, a mí me gusta cómo hablan, pero de arrepentirse nada? ¿Y por qué se le teme al arrepentimiento? Porque el arrepentimiento implica encontrarse con esa realidad interior y se le teme a ese momento, se le tiene miedo a esa confrontación. Practicar religiones, por eso, no nos cambia por dentro, no hace ningún efecto interior. Practicar religiones es huir del fuego venidero, es esconderse de aquel día que inevitablemente va a llegar cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a hacer cuentas con cada uno de nosotros. Pero aún tenemos tiempo. La gracia de Dios está en plena actividad. Cristo está aquí para perdonar. No es el tiempo del juicio. No es el tiempo de juzgar a nadie. Estamos en el tiempo de la gracia. Cristo Jesús ha venido para amar, para hacer misericordia, para perdonar, para aceptar al corazón contrito y humillado. Ese corazón, dice la Escritura, no lo despreciará el Señor. Pero para llegar a ese punto hay que arrepentirse, reconociendo lo que podamos llevar en nuestro corazón, reconociendo lo que pudiera estar afectando nuestra libertad en Cristo Jesús. En la medida en que alcancemos esa franqueza con nosotros mismos, la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Y si llegáramos a ese momento, es entonces que nuestra vida comenzará a cambiar. Porque si cambiamos por dentro, va a cambiar todo lo que somos. Porque todo lo que cambia por dentro transforma todo lo de afuera. Es por esto que el arrepentimiento es tan importante. Concluyamos entonces. El arrepentimiento no es cualquier cosa. No es un simple gesto pretendido de pretendido reconocimiento de alguna falta. El verdadero arrepentimiento implica cambiar de dirección en la vida. Dejar los caminos falsos y engañosos que alguna religión nos pudo haber enseñado y comenzar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces vamos a caminar en el arrepentimiento verdadero y nuestra vida comenzará a dar frutos
dignos de ese arrepentimiento que hemos confesado delante del Señor. Amén. Vamos a orar.